¿Cómo hacer para dar una pelea seria, de igual a igual, cuerpo a cuerpo, en la construcción de sentido con unos medios de comunicación concentrado en pocas manos? Esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos el día de hoy en nuestro mundo agradable. Y es bueno contar con Gustavo López, una de las máximas autoridades del ENACOM, aquí para la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Gustavo, buenas noches. Bienvenido. Matías Estrasorier y Lourdes Soazo lo saludan. ¿Cómo anda? Buenas noches, Matías, buenas noches, Lourdes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, yo también. Bien, a ver, haciéndonos preguntas hoy, porque siempre hablamos de los grandes temas estructurales, los transversales, los que tienen que ver con lo cotidiano y a la vez con los grandes temas, y hay algo que es recurrente, que es la apropiación del sentido por un sector dominante, chiquito, numéricamente hablando, pero muy poderoso. ¿Y de dónde se desprenden esos pensamientos y esos saberes? De las frases repetidas a modo de bombardeo una y otra vez en estos medios de comunicación. ¿Cómo hacemos para definir cómo construimos nuestra mirada de la realidad, o qué es la realidad o la verdad para nosotros de acuerdo a lo que podamos leer o podamos ver en lo cotidiano? ¿Es muy difícil tratar de empezar por ahí? No, yo les voy a hablar más allá del cargo que ocupo en el ENACOM, porque me parece que lo que a mí me toca es una parcialidad, una parte pequeña, pero esto tiene que ser una política integral. La construcción de sentido se da en todas las sociedades y en todos los países del mundo. Por eso es tan importante tener reglas democráticas para que la construcción de sentido sea lo más plural, lo más diversa posible, porque el destinatario de la información, del conocimiento, es el ciudadano. El destinatario no es el periodista. Digo, al que hay que brindarle, además de al periodista y al medio, todas las garantías de pluralidad y diversidad es el ciudadano. Entonces, lo que no tenemos en la Argentina son reglas que puedan garantizar la diversidad y la pluralidad. La teníamos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que quedó trunca en parte, sobre todo la parte que tenía que ver con no solo la producción de contenidos, sino básicamente con la multiplicidad de licencias, y entonces nosotros deberíamos tener otros mecanismos que garanticen la diversidad. ¿Qué significa esto? Los estados no deben meterse en el contenido de lo que digan los medios. Ahora, tiene que garantizar la suficiente diversidad de medios en los contenidos para que todas las expresiones o todas las voces tengan lugar. Y esto no lo hacemos porque no estamos utilizando herramientas como, por ejemplo, la pauta oficial, créditos blandos, subsidios, para garantizar que los más chicos, a los que económicamente les es muy difícil sostenerse, puedan sostenerse, pero no en beneficio propio, sino en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad, porque nosotros necesitamos diversidad de voces que nos van a garantizar la pluralidad de voces. Después el ciudadano toma la decisión que quiera, así que me parece que estamos muy atrasados en esas herramientas democráticas que necesitamos para tener un sistema de medios mucho más plural. Gustavo, buenas noches. Matías Estrasorier te saluda. En esto que vos planteas, creo que la pandemia de alguna manera visibilizó notoriamente alguna falencia en cuanto a lo que es el acceso a herramientas que le permitan al ciudadano poder pensar, poder construir su sentido. Esto que vos estás planteando, obviamente que en lugares alejados, en pequeñas poblaciones rurales, se observa que la digitalización no llega, incluso la conectividad no llega. Muchas poblaciones rurales tienen que subirse arriba del molino para llamar por teléfono a un pariente y saludarlo en un cumpleaños. ¿Cómo ves el rol del Estado en eso de lo que es la inclusión digital, la inclusión de lo que es la virtualidad de la vida que se ha dado y la pandemia lo puso sobre el tapete? ¿Cómo ves que está cumpliendo el Estado ese rol y qué perspectiva tenés para futuro en eso? Bueno, ahí sí que estamos trabajando y ahí sí tenemos herramientas para trabajar, que es lo que se llama el Fondo del Servicio Universal, y lo estamos haciendo. El Fondo del Servicio Universal es un fondo que crea la Ley de Argentina Digital del año 2014, donde todas las empresas del sector chicas, medianas, grandes aportan el 1%, y con esos fondos lo que nosotros tenemos que hacer es llegar con redes
a donde los privados no llegan. Eso lo estamos haciendo. Al día de hoy debemos haber aprobado 10.000 millones de pesos en proyectos, básicamente pymes y cooperativas, que están llegando a barrios populares, a zonas de difícil acceso, a pueblos de menos de 30.000 habitantes. Hay un programa especial para pueblos de hasta 2.000 habitantes. Digamos, ese es un rol indeclinable del Estado. Tenemos las herramientas, lo estamos haciendo, después se juzgará si es más rápido, más lento, pero básicamente ahí hay una política clara de poder llegar a todos lados, que se empalma con una política que arranca en el gobierno de Cristina, que es ARSAT, la Red Federal de Fibra Óptica, que se construye en el gobierno de Cristina y que se siguió construyendo ahora y que está llegando a todo el país, es fundamental porque esa fibra óptica es la que te permite tener el troncal por donde después se pueden enganchar los demás. Entonces, la continuidad de esa fibra óptica es fundamental para llegar a todos lados, porque digo, los privados no solo no llegan a todos lados con las troncales, sino que te las cobran en dólares. Y el único proveedor que te la cobra en pesos y más barato es ARSAT. Así que ahí hay una política que hay que continuar y que tiene que ver con ARSAT por un lado, con el Fondo de Servicio Universal del ENACOM por el otro, y yo completaría que no tiene que ver con la conectividad y sí con la comunicación, que es la TDA. Digo, la TDA hay que relanzarla, hay que reforzarla, porque la TDA llega al 85% de la población, es gratuita y hay que subirle mayores contenidos de calidad y mejorar, bueno, todo lo que haya que mejorar en términos tecnológicos. Nos queda un año y medio de gobierno para hacerlo. 85% de la llegada es altísimo, ahí hay que trabajar un montón. Estamos con Gustavo López, que además de ser una de las autoridades del ENACOM, es larguísimo, no lo voy a leer todo, Gustavo, pero a ver, conductor del programa con algunas cosas claras. Empezamos con Radio Belgrano, década del 80, Radio Argentina, la Rock and Pop, en Radio La Red, Radio Rebelde, columnista político en Imagen de Radio, ¿le suena? Con un tal Juan Alberto Badía, El Árbol y el Bosque. Bueno, a ver, es tanto lo que hiciste como comunicador que por eso es claro el análisis que haces, la experiencia, el recorrido que tenés en esta tarea de comunicar. ¿Coincidís, Gustavo, en el reclamo de algún sector que está pidiendo no sé si retomar calumnias e injurias, pero sí que haya algún castigo, alguna responsabilidad ulterior por las barbaridades que se emiten en medios de comunicación? Yo siento particularmente que no hay, de la responsabilidad social, hoy queda muy poco en los grandes medios de comunicación. Mira, es un tema muy delicado. Yo tengo una posición muy de libertad de expresión en ese sentido, pero prefiero guiarme por los convenios o las convenciones de derechos humanos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del derecho humano a dar, buscar y recibir información, sí castiga la real malicia. ¿Y cuándo hay real malicia? Cuando el periodista sabe que lo que va a decir es falso e igual lo dice para producir un daño. Entonces yo creo que allí sí tiene que estar habilitado, no el delito penal, pero sí la responsabilidad civil, claramente. Digo, la real malicia en los propios textos de derechos humanos, en las propias convenciones de derechos humanos, digamos, está castigado eso. Sería como una mala praxis, como que el médico a propósito te deja el bisturí adentro cuando te opera. Bueno, eso tiene una sanción para el médico. Nosotros eliminamos en el gobierno de Cristina toda sanción para los periodistas, muy bien, sí, pero la Convención Americana permite eso, y la verdad, como vos decís, al haberse eliminado cualquier responsabilidad del propio periodista, bueno, alguien le tiene que poner esa responsabilidad, ese límite, que no es penal, pero sí tiene que ser, aunque sea civil. Juicios. Bueno, quiero recordar un mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que posteó esta semana, hablando de una suerte de balance, de análisis, ¿no? Reposteó un video que vio en las redes sociales y dice: la verdad